eh, esta regulación de tensión es conveniente, ya que me permite ir absorbiendo las caídas de tensión que se puedan ir, o por lo menos atenuando las caídas de tensión que se puedan ir produciendo a medida que yo voy entregando energía con distintos tipos de cargas en este tipo de... Cuando esta regulación en máquinas muy grandes se necesita variarla permanentemente porque la carga varía, es automática, y unos reguladores de tensión traen un regulador que se llama bajo carga. El transformador bajo carga quiere decir que lo hace de manera sin desconectarse y de manera automática. En máquinas más pequeñas, esta regulación no se puede hacer bajo carga, hay que desconectar el transformador, se mueve, ya lo vemos en un ratito, se mueve una palanca, y en función de este elemento que se mueve, yo puedo conmutar una determinada cantidad de espiras y regular de esa manera la tensión. Bueno, veamos algunos aspectos constructivos de estas máquinas. Nosotros ya hemos hablado mucho de que hay una parte, un circuito magnético y un circuito eléctrico. El circuito magnético está compuesto por el núcleo. El núcleo puede ser de tipo ventana, donde este es el caso de un transformador monofásico, ¿verdad? Si fuese un transformador trifásico, tendría otro grupo de chapas, cerrando otro cuadrado acá exactamente igual, y tendríamos una fase en esta columna, otra fase en esta columna, y una tercera fase en esta columna. Estas se denominan, como les dije, columnas o yugos, y estos en la parte superior se denominan prensayugos. Se denominan yugos. Columnas, yugos, perdón. Yugos, columnas. En un núcleo acorazado, como en nosotros lo que hacemos es cerrar el circuito magnético abrazando a todas las columnas, a todas las bobinas. Con este tipo de núcleo disminuimos las pérdidas por por el campo magnético disperso. Prácticamente no tenemos pérdidas vieron que cuando nosotros analizamos el diagrama vectorial del transformador, asignamos una caída de tensión al flujo disperso. En este caso, prácticamente no tenemos flujo disperso, sino que queda todo contenido en nuestro núcleo magnético. Este tipo constructivo es para máquinas muy grandes, máquinas realmente importantes. La forma en la cual nosotros vamos a ir armando estos núcleos de chapas, bueno, dependiendo de las importancias de la máquina, es que los vamos a ir haciendo distintos tipos de cortes. Máquinas muy pequeñas pueden ser algo tan simple como esto, máquinas un poquito más grandes algo como esto, pero en general son siempre cortes en diagonal. No en diagonal en 45 grados, sino que son cortes en 30 y 60 grados. De manera que, tal cual vieron que cuando uno construye una casa va superponiendo ladrillos, les va dando cierta rigidez en el armado, cuando hace el apilado, en estos casos es similar. Con eso le doy mayor rigidez y aparte disminuyo las pérdidas por reluctancia magnética. En lo que es la parte del arrollamiento eléctrico, nosotros vamos a tener la columna y circundantes a la columna vamos a tener los arrollamientos o las bobinas. En general, siempre el arrollamiento que se encuentra más próximo a la columna es el arrollamiento de baja tensión y por fuera se encuentra el de alta tensión. Esto más que nada es por dos aspectos. El primero es que es más fácil de aislar de la columna el núcleo, la bobina de baja tensión que la de alta. Y segundo, la de alta es la que tiene siempre sección más pequeña. Entonces, la que está generalmente más expuesta a algún tipo de falla. Entonces, es más cómodo reparar la que se encuentra en la parte exterior que la que se encuentra en la parte interior. Por eso que generalmente la bobina del lado de baja tensión está junto a la columna y la de alta está por fuera. Otras veces,
como cuando hay que reparar hay que desarmar toda la bobina, y a veces se quiere simplificar ese trabajo, a esa bobina de alta tensión se la construye en partes. Fíjense, todas estas partes constituyen la bobina del lado de alta tensión. En general estos paquetes de bobina, que se van a ir conectando en serie uno con otro, se llaman galletas. Entonces, estas bobinas me terminan conformando toda esta bobina de alta tensión, nada más que separada de partes. Si llega a fallar, se busca cuál es la galleta que está corto y se la reemplaza. Este es otro caso en el cual se puede construir en galletas tanto la bobina de baja como la bobina de alta tensión. Obviamente que estos sistemas constructivos terminan siendo más caros que estos que están aquí, pero me permiten, al momento de producir algún tipo de reparación, me permiten hacerlo solamente en la parte que está dañada. Obviamente que en general este tipo de construcción se va a ir justificando en máquinas de mayor potencia. En máquinas muy pequeñas en general vamos a encontrar arrollamientos continuos como los que están aquí indicados. Lo otro que nos queda es ver lo que tiene lo referido a la refrigeración. Recién yo les comentaba, cuando analizábamos pérdidas, que esas pérdidas se manifestaban como calor. Entonces, lo tenemos que evacuar ese calor. En máquinas pequeñas, la circulación del aceite que se encuentra adentro es una circulación natural. Por lo tanto, lo que nosotros propiciamos es este contacto del aceite con la parte externa de la cuba del transformador, de manera que se produzca ahí el intercambio. Para mejorar ese intercambio, nosotros a veces lo que tratamos de hacer es aumentar esa superficie de contacto. Bueno, la podemos aumentar a través de laterales ondulados, y en esos lugares nosotros ahí favorecemos o logramos un buen intercambio de calor con el medio exterior. En otros casos, lo que se hace es colocar tubos, directamente unos caños, por los cuales también por ahí circula el aceite. En definitiva, lo que seguimos buscando es aumentar esas superficies de contacto, y en otros directamente colocar radiadores. Si esto no es suficiente o le queremos sacar más potencia al transformador, podemos hacer una circulación del aceite forzada, o también van a ver en muchas máquinas una circulación forzada del aire que está en la parte externa del transformador. Entonces suelen colocar ventiladores, de manera que circule una mayor cantidad de aire y se pueda extraer así una mayor cantidad de calor que se produce dentro de esta máquina. Acá tienen presentado lo que es un transformador de distribución, donde se pueden ver distintas partes. Este elemento que ya se los he mencionado, donde está contenido todas las partes del transformador, es lo que se denomina cuba. Esta es la cuba del transformador. Todas las máquinas traen una placa característica. En esa placa característica vienen especificadas las tensiones nominales, las corrientes nominales, tensiones de cortocircuito, viene obviamente el nombre del fabricante, el número de serie, el tipo de sistema de refrigeración que se utiliza, si es natural o forzada, eso viene indicado con las palabras ONAN o ONAF, la potencia del transformador, si trae un elemento para regular la tensión, los distintos puntos de regulación de tensión, los valores de pérdida, la tensión de cortocircuito, es decir que es la identificación que tiene esta máquina respecto a todos los parámetros que nosotros podemos estar necesitando tener para evaluar el comportamiento o para ver las características principales que tiene esta máquina. También vamos a... Sí. Respecto al aislante contra el agua, ¿cómo era? No me acuerdo. Aislante contra el agua. Claro, pues están en la intemperie. Y no, a ver, esto es todo una unidad sellada. O sea, esto es todo una unidad sellada. Acá hay una tapa. Esta tapa tiene en general unos O-ring, un elemento que le da estanqueidad, de manera que no hay vinculación, ni puede, digamos, entrar humedad. La humedad es uno de los principales enemigos de estas máquinas. Entonces no puede entrar aire ambiente al transformador. Lo que sí, estos aisladores que vos tenés acá, estos aisladores
donde vos vas a conectar, en este caso que son los más grandes, estos 3 que tienen acá, vas a conectar la media tensión, tienen unas determinadas formas, una determinada curvatura, de manera que como esto está con tensión, este aislador separa al elemento que está con tensión de la cuba, que la cuba no está con tensión. Entonces, ese elemento, fíjense, todo esto que tienen acá es el elemento aislante. Lo que se ve está en la parte superior y lo que está dentro del transformador. Acá viene el conductor donde conecta a las bobinas. Y acá sale este conductor que viene todo por adentro del aislador y tiene su punta de donde yo lo voy a conectar del cable que viene de la línea. Todo este elemento es un elemento aislante, que es el que está en contacto con el transformador. Todo el elemento eléctrico pasa por adentro del aislante, está separado. Entonces, estos aisladores tienen una forma, de manera que cuando llueve, la gota de agua se rompa. Tiene una especie de campana. Y si lo miramos en la parte interior, tiene una serie de ranuras, de manera que nunca se le da una continuidad. Nunca hay una continuidad del agua respecto a la cuba, para que no se produzca un arco eléctrico y un cortocircuito. ¿Está bien? No sé si a eso te referías, porque el resto de la máquina es una máquina perfectamente, todos los elementos eléctricos que están internamente están dentro de esa máquina y es totalmente hermética. Si muchas veces suele fallar alguno de los, porque la mayoría de estas máquinas vienen toda la tapa, viene abulonada con la cuba. Muchas veces puede ser que alguno de esos bulones o algún elemento de estos que hacen presión empiece a fallar. Entonces, si eso pasa, es cuando nosotros empezamos a ver los transformadores como transpirados, que tienen como aceite afuera. Es porque evidentemente ya no está tan hermético ese transformador, y si vemos una señal de eso, ese transformador lo que se debe hacer es rápidamente sacarlo de servicio y llevarlo a reparar, porque si está pasando eso quiere decir que no es totalmente estanco, entonces puede estar ingresando humedad y en algún momento va a haber. La mayoría de los elementos aislantes que están, con los cuales nosotros construimos las bobinas, porque entre capa y capa de la bobina nosotros ponemos un elemento aislante. Después eso va todo en un baño de aceite. Y ese elemento aislante que se utiliza, o los elementos que nosotros utilizamos para fijar los conductores cuando armamos las bobinas, es algodón o tela, o papel, perdón. Entonces, esos elementos, tanto el algodón como el papel, son elementos que absorben, son muy ávidos de la humedad. Si de golpe empieza a ingresar humedad, bueno, en esos elementos se va a alojar y es muy probable que podamos tener un arco eléctrico y una falla. Si tenemos un arco eléctrico, la máquina entra en falla, bueno, se nos va a destruir. Por eso que esto que tienen acá, este elemento que está acá, es lo que se denomina tanque de expansión. Este tanque de expansión tiene la función de, si por algún motivo hay algún tipo de pérdida de aceite en la máquina, esto lo reponga. Y además tiene la función de absorber las modificaciones de volumen que puede haber en el aceite por las modificaciones de temperatura, la expansión que se puede llegar a producir. Entonces, en este tanque de expansión se le conecta una pequeña vasija con algún material que sea higroscópico, por ejemplo el sílica gel. De manera que si por algún motivo llega a pasar que ingresa algo de humedad o lo que sea, bueno, este elemento sea capaz de absorberlo, nosotros podamos ver el cambio de color que se produce, y de esa manera actuar para que nosotros solucionemos el problema de la entrada de humedad en nuestra máquina. Entonces fíjense, vamos a tener el tanque de expansión, ya les mencioné los aisladores del lado de alta tensión. Estos aisladores pequeños que se ven acá, son estos que están acá, fíjense que van conectados del otro lado, son los aisladores donde se conecta ya al lado de baja tensión del transformador. Van a ver que en los transformadores de distribución, la forma de conexión de los aisladores, o mejor dicho, la cantidad de aisladores de alta tensión, van a ver que son 3. Eso significa que la conexión del lado de alta tensión es un triángulo. Mientras que del lado de baja tensión van a ver que hay 4. Significa que la conexión del lado de baja es estrella, es decir, vamos a tener las 3 fases más el neutro, que es la forma en la cual nosotros después podemos distribuir energía para los monofásicos en 220 y para los trifásicos en 380. Después hay otros elementos que también tienen estas máquinas. Por ejemplo, suelen tener grifos. Estos grifos son para tomar muestras de aceite.
Al aceite nosotros cada un determinado tiempo le hacemos un ensayo, que es un ensayo para medir la rigidez dieléctrica del aceite. Entonces podemos evaluar si ese aceite sigue siendo apto para el funcionamiento de la máquina, o si directamente es necesario o reemplazarlo o hacerle un proceso de refiltrado para limpiarlo de algún tipo de impurezas que tenga. En las máquinas también de este tipo vamos a encontrarnos con que tienen ciertas ruedas. Estas ruedas nos permiten desplazarlos. Y generalmente en máquinas muy grandes van a encontrar que en las estaciones transformadoras hay rieles, y sobre esos rieles nosotros movemos a estas máquinas. Tenemos entonces después estos elementos, no sé si los alcanzan a ver acá, los llamamos prensayugos, son los elementos que compactan al núcleo, son de madera, son todos materiales no ferromagnéticos. ¿Mm? Después, esto que están viendo acá, bueno, es el núcleo en sí, los arrollamientos, acá los estamos viendo, ¿Mm? Ahí van a estar tanto el del lado de baja como el lado de alta, y después estos elementos que tienen acá son los puntos de conexión que va a haber al transformador para producir algún tipo de regulación. Fíjense, todo el núcleo, o sea, toda la parte del núcleo y las bobinas, todos los elementos que terminan componiendo internamente el transformador están fijados siempre a la tapa. Cuando nosotros necesitamos reparar un transformador, lo que hacemos es extraer la tapa y extraemos todas las partes del transformador. Eso se llama desencubado. Entonces me va a quedar solamente la cuba con el aceite. Y de esa manera, bueno, es como se trabaja con este tipo. Acá tienen una placa característica con todas las partes o toda la información que me puede entregar el fabricante respecto a ese transformador. Entonces fíjense, es lo que yo les decía, vamos a tener desde el nombre del fabricante, el tipo de transformador, el número, el año, el tipo de servicio, si es para servicio permanente o intermitente, la potencia, siempre bien, fíjense, la potencia viene en kVA, en potencia aparente. Creo que ya lo hablamos a este tema. La tensión del primario, la tensión del secundario, la corriente del primario, del secundario, la frecuencia a la cual va a operar, que es nuestra frecuencia de red, el grupo, esto es grupo de conexión. Ese es un tema que vamos a ver ahora, pero no sé si lo vamos a ver ahora o lo vamos a dejar para la clase que viene, porque me parece que ya hoy nos cansé. El grupo de conexión. El grupo de conexión ya vamos a ver, tiene que ver con justamente cómo está conectada la bobina primaria y cómo está conectada la bobina secundaria. La D que tienen acá indica que es conexión triángulo, y la Y conexión estrella. Sí, señor, Gastón me lo estaba refiriendo. Es estrella triángulo, muy bien. Y ese 11 indica un desfase entre las tensiones primarias y secundarias. Pero para no quemar el tema que voy a dar más adelante, no se lo voy a decir. Espero que Gastón no lo sepa, así lo puedo sorprender. También viene la tensión de cortocircuito. Acá en este caso viene indicada, fíjense en porcentaje, 2,5 en este caso dice. Pero bueno, podemos encontrarnos con tensiones mayores. El conmutador de tensión, en este caso tiene un conmutador de 5 puntos. Si está en el punto 1, acá me va a indicar cuál es la tensión de salida en el punto 1, acá cuál va a ser la tensión de salida en el punto 2, y así sucesivamente. Lo que significan los bornes, fíjense, acá está en lo que yo les decía, los 4 bornes del lado de baja y los 3 bornes del lado de alta. Si yo mido la tensión entre los bornes de salida, entre neutro y alguna de las fases va a haber 220, y entre fases y fases va a haber 380. En este caso, yo acá, o sea, estamos hablando de un transformador de distribución. En este caso, yo le voy a aplicar acá los 13.200. El sistema de enfriamiento, o NAN, es decir, que un sistema de enfriamiento natural, si fuese forzado diría ONAF, la norma IRAM, con la cual se la fabricó, los litros de aceite aislante, les puedo asegurar que se van a sorprender. Si pueden busquen a ver cuántos litros tiene un transformador de 100 kVA, que es un transformador pequeño, y van a ver que se van a sorprender la cantidad de litros que llevan. Llevan muchos. La masa total,
en kilos. Las pérdidas en vatios, tanto en el hierro como en el cobre, estas pérdidas se realizan haciendo los ensayos de cortocircuito o de vacío que recién estuvimos analizando. El material con el cual se construyó los bobinados, en este caso cobre, ahora ya empiezan a aparecer, en otros países es un poco más común, acá no tanto, empieza a aparecer el aluminio, acá generalmente es. ¿Y cómo son las conexiones internas? Fíjense, el lado de alta tensión tiene una conexión, si la siguen, una conexión en triángulo. Mientras que el lado de baja tensión, si se fijan, es una conexión en estrella. Acá tienen el centro de la estrella con el neutro. Las características nominales en las cuales nosotros dominamos estas máquinas, bueno, son la potencia, las tensiones, las corrientes y la relación de transformación. Cada una de esas características me van a permitir hacer referencia a un determinado tipo de máquina. Y si yo tengo que salir a comprar una máquina de este tipo, voy a necesitar conocer justamente estos valores. Bueno, chicos, me parece que es más que suficiente por el día de hoy. Así la clase que viene vamos a terminarlo, porque son temas que no necesariamente son tan conexos a esto. Vamos a terminar de ver lo que son la conexión de transformadores en paralelo, autotransformadores, y vamos a empezar a hacer una introducción sobre las máquinas. ¿Preguntas? ¿Algo que les interese que lo repasemos, que lo veamos de nuevo? ¿Alguna inquietud? Por ahora no, profe. ¿Está más o menos claro? Sí, sí, sí. Bueno. Les decía entonces, por las dudas que se haya enganchado a la clase alguien un poquito más tarde, la semana que viene no vamos a tener clase, o sea que nos vamos a ver dentro de 15 días, y vamos a retomar el tema por aquí donde lo hemos dejado. ¿Estamos? Sí. Bueno, chicos, entonces, como siempre, cuídense mucho, nos vemos en 15 días, y bueno, que tengan un resto de semana bueno y un buen fin de semana. Cuídense. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao.